Hola a todos, ¿cómo están? Me complace mucho volverlos a saludar el día de hoy y volvemos a retomar el tema del 11 de septiembre, en el cual hoy hablaremos de esos 149 minutos que fueron caos y terror totalmente y que cambiaron el mundo. Como ya les contaba en el podcast anterior, en la mañana del verano del 11 de septiembre del 2001, cuando cuatro aviones fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda para atentar contra edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos, se convirtieron en misiles humanos, misiles que se estrellaron contra emblemas de los Estados Unidos. Lo vuelvo a recalcar, fueron 2.996 muertes y el 11 de septiembre ha sido el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia y sus consecuencias aún están presentes, ¿no? El mayor ejemplo de la criticada reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y ocupación es algo que ha sido muy enmarcado, pero también se pueden sentir a nivel más personal, ¿no? En generaciones enteras que recuerdan exactamente dónde estaban ese día y cómo en su historia se fusionó con el 11 de septiembre. A las 7:59 del 11 de septiembre del 2001, el vuelo 11 de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Logan, en Boston, rumbo a Los Ángeles. Tenía la capacidad máxima de tripulación, es decir, el piloto y el copiloto más nueve aeromozos, ¿no? También tenía 76 pasajeros, entre los cuales habían 5 secuestradores para un total de 81 pasajeros. Uno de los cuales era el líder táctico de los atentados, ¿no? El egipcio Mohamed Atta. El plan, obviamente, ya estaba en marcha. Despegaba, como ya lo dije, de Logan rumbo a Los Ángeles, ¿no? Eran más de 100 kilómetros por ahí. Entonces, el avión iba con muy buena capacidad de gasolina. Sin embargo, la idea, como ya lo había dicho, pues ya se había gestado hace 5 años atrás, ¿no? Cuando Al Qaeda, desde su sede en Afganistán, estaba en la búsqueda de ideas, pues para atacar a Estados Unidos, ¿no? Ahí fue cuando se planteó la idea de formar pilotos para secuestrar esos aviones y usarlos como armas, proyectiles, bombas, estrellándolos contra edificios que fueran de importancia real y simbólica, ¿no? Como le eran las Torres Gemelas. La aprobación del plan llegó, obviamente, del mismísimo líder de Al Qaeda, un multimillonario saudita que recién empezaba a aparecer en el radar de las agencias de inteligencia estadounidense, ¿no? Pero pues obviamente luego se convertiría en el hombre más buscado del mundo. Su nombre, como ya lo habíamos recalcado en el capítulo anterior, era Osama Bin Laden. Mientras el primer avión ya estaba en el aire, a las 8:14 en otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines despegaba también rumbo a Los Ángeles con 9 tripulantes, 51 pasajeros y 5 secuestradores también. Hay que decir que también era un número de pasajeros grande, ¿no? Lo mismo, también llevaba el recorrido de casi 100 kilómetros, entonces también llevaba una muy buena cantidad de gasolina. Al mismo tiempo, el vuelo de United Airlines ya habían secuestrado y consiguen entrar a la cabina del vuelo, ¿no? Para poder tomar el control del primer avión. Cuando, les pongo en contexto, cuando el segundo avión hasta ahora iba despegando, ya el primero había sido, por decirlo así, sometido, ¿no? Ya estaba en manos de los secuestradores. El golpe comienza, obviamente, con dos auxiliares de vuelos apuñalados y probablemente por los atacantes, ¿no? Que viajaban en este caso en primera clase. A continuación, Ata
el único de los cinco que estaba entrenado para pilotear el avión avanza desde la ejecutiva, escoltado obviamente por otro secuestrador, mientras que el quinto apuñala a un pasajero. Ya en este caso ya teníamos tres heridos, ¿no? La víctima es Daniel Lewin, quien había servido 4 años al ejército israelí y estaba sentado justo detrás de Atta. Se cree que muere al intentar frenar el secuestro, ¿no? Sin embargo, saber que pues detrás de él estaba el otro atacante y lastimosamente no percibió esto. Esto que pasó era algo que también iba a suceder en los otros vuelos, ¿no? El resto de la tripulación y los pasajeros fueron obligados a desplazarse al final del avión. En este caso, si los tripulantes no accedían, ellos usaban un gas irritante y amenazaban con una bomba que se cree obviamente que nunca existió. Desde allí, la auxiliar de vuelo, Betty Ong, hace una llamada al centro de reservas de American Airlines alertando sobre el posible secuestro, ¿no? Obviamente en ese momento ya era contundente el secuestro. Les quiero compartir también, en este caso, lo que ella dijo, ¿no? El audio que ella compartió, porque obviamente en la caja negra quedó grabado, ¿no? Escuchemos con atención. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. Avión secuestrado y el otro ya en vuelo. A las 8:20 es turno del vuelo 77 de American Airlines, que despega del Aeropuerto Internacional de Washington con 6 tripulantes y 58 pasajeros, incluyendo obviamente a los 5 atacantes. El destino también era Los Ángeles. Lo mismo, 100 kilómetros cargado a full de gasolina. Esto no era casualidad, ¿no? Los 4 vuelos secuestrados tenían previsto viajar obviamente de costa a costa, ¿no? Y por ende, pues como les contaba, ¿no? Los tanques iban cargados hasta 43.000 litros de combustible. Eso era una exageración. Como lo decía el plan principal, los aviones en manos de los secuestradores eran como unos misiles pilotados, por decirlo así. A las 8:24, Atta intenta comunicarse con los pasajeros, ¿no? Pero por error da la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo de Boston, revelando además que no tomaron uno, sino varios aviones. Lastimosamente, la inteligencia del egipcio no era muy desarrollada, ¿no? Él quiso comunicarse con los secuestradores para que se calmaran, con los pasajeros para que se calmaran, para que pudieran mantener calma, ¿no? Y en vez de hablar con ellos, lo que hizo fue darle la información al control aéreo de Boston. El controlador aéreo obviamente pues no entendía bien, y mientras intentaba averiguar qué era lo que estaba pasando, llega un segundo mensaje de Atta que no dejó a dudas que el primer avión ya había sido secuestrado. A esta altura obviamente los atacantes ya habían apagado el transpondedor del avión, ¿no? Que es un dispositivo que ayuda al control aéreo a identificar a cada aeronave, a saber su rumbo, su velocidad, su altitud, a poder ubicarlo más que todo. Entonces cuando ya lo apagan, esto pasa a ser un problema, ¿no? Porque ya no se sabe dónde está el avión y hacia dónde se dirige. La noticia de la toma del vuelo pues empieza a ascender en cadena, ¿no? De la Administración Federal de Aviación a la agencia gubernamental que era la encargada de regular la aviación civil, ¿no? Sin embargo, pues pasa más de media hora antes
y las aerolíneas comprenden el verdadero significado de ese tenemos algunos aviones que fue pronunciado por ATA cuando quiso comunicarse con los tripulantes, ¿no? Por eso, por ende, los vuelos en todo el país siguen cumpliendo con sus rutinas sin recibir advertencia alguna, ¿no? Entre ellos estaba ya el cuarto y el último avión que fue secuestrado ese día. Ellos pues no era que no se hayan tomado las cosas en serio, ¿no? Sino que no sabían una prueba contundente para decir que habían varios aviones que tenían ya secuestradores, ¿no? A las 8:42 despega el vuelo 93 de United Airlines del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, ¿no? Que iba con rumbo a San Francisco. Este debía salir a las 8 de la mañana, pero pues se atrasó por la cantidad de tráfico, que obviamente es regular porque suele haber mucho tráfico aéreo en las mañanas. Este iba con 7 miembros en la tripulación, 33 pasajeros y entre ellos el último avión solo llevaba 4 secuestradores. En cambio, pues obviamente este avión termina siendo un determinante en el fracaso de los atacantes, ¿no? Pero otro detalle que pudo haber sido clave, obviamente, aparte del vuelo, es que parte con 7 miembros de tripulación, ¿no? Y 37 pasajeros, que entre los cuales solo habían 4, ¿no? No como 5 que en los otros 3 aviones. Esto fue un punto clave para que ese avión no pudiera llegar a su destino, ¿no? Mientras que este vuelo, el cuarto vuelo ya estaba en el aire, ocurre la toma del segundo avión. A las 8:42 ya habían 2 aviones secuestrados en el aire. A las 8:44, a media hora de haber sido secuestrado el primer avión, atravesó el cielo despejado de Nueva York. Y no solo estaba despejado de nubes, sino también de aviones. Los controladores aéreos creen que el vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y estaban pidiendo al resto de pilotos que se movieran del camino. Pese a los riesgos, la auxiliar de vuelo, Madeleine Esway, llevaba ya unos 15 minutos informando cada hecho a American Airlines desde su teléfono, ¿no? Ella estaba en la cola del avión y desde ya hace 15 minutos llevaba dándoles información de qué era lo que estaba pasando. En ese momento es cuando el primer avión empieza a descender, pero pues no se sabe hacia dónde, ¿no? No se espera hacia dónde es que va. La auxiliar de vuelo en la llamada empieza a decir: algo está mal, estamos en un rápido descenso, vamos erráticamente hacia el piso, dice ella. Entonces su interlocutor le pregunta si podía mirar la ventana y descifrar dónde estaban, ¿no? La auxiliar lo hace y describe que era lo que iban a hacer obviamente sus instantes finales. Iban a una velocidad demasiado descabellada. En sus últimos momentos, en sus instantes finales, ella nos dice: estamos volando bajo, estamos volando muy, muy bajo, estamos volando demasiado bajo, Dios mío, estamos demasiado abajo. Estas fueron las últimas palabras del auxiliar Madeleine Esway, que tuvo la valentía de coger su teléfono y llamar, ¿no? En ese momento la llamada se corta y ahí es cuando a las 8:46 de la mañana el primer avión se estrella contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center. Esos rascacielos de 110 pisos que ya llevaban 3 décadas protagonizando el paisaje, ¿no? Unas torres demasiado altas. En ese momento el desconcierto obviamente es absoluto, es como decir, ¿qué pasó, no? En la torre sur, cuando seguían trabajando, vieron cómo el primer avión se acercaba hacia la otra, ¿no? Una de las sobrevivientes
Constant Levity estaba en el piso 99 de la Torre Sur, ¿no? Trabajando normal, hasta que ella ve venir el avión, ¿no? Ella nos cuenta: me quedé congelada, no me moví, no podía moverme, me quedé de pie junto a la ventana. Nos cuenta que ese momento fue totalmente irreal, ¿no? Su voz es una de las tantas de los sobrevivientes y familiares de víctimas que formaron parte de la memoria y el Museo del 11S, que está ubicado en la base del World Trade Center, ¿no? Un museo que sigue siendo muy visitado al día de hoy. Nos dice ella: podía verlo acercándose cada vez más, podía ver el AA en la cola, podía ver la cabina del piloto, podía ver dentro de la cabina, las ventanas polarizadas de la cabina, así de cerca estaba. El impacto contra la Torre Norte suena como un rugido, algo descabellado. Por un momento, solo por ese momento, estaba casi suspirando de alivio, hasta que me di cuenta de todas las personas que acababan de morir. Nos narra ella. Al estrellarse, el avión atraviesa los pisos 93 al 99, matando a cientos de personas. Se cree que también dejó inasequibles todas las escaleras del piso 92 hacia arriba. Es decir, que otros cientos de personas quedaban vivas y estaban atrapadas. Inhabilitó totalmente las escaleras, y las personas que se encontraban un poquito más arriba no podían bajar, no podían escapar. El choque también hace que el combustible, obviamente, del avión genere una bola de fuego totalmente descomunal que destruye al menos el grupo de ascensores y hace estallar los pisos inferiores, incluyendo el vestíbulo del West Street y el nivel B4. Para que lo sepan, estos niveles eran niveles que estaban bajo tierra. Así de duro fue el estallido que desde el piso 99 pudo llegar a 4 pisos bajo tierra. En algunos lugares de la torre las temperaturas alcanzaron los 1000 grados y el humo negro y espeso envolvía los pisos superiores, no solo de la Torre Norte, sino también de la Torre Sur. Allí la megafonía, obviamente, da la orden de no evacuar, pero la jefe Levity de Anshot Corporation les indica a todos que abandonen, obviamente, el edificio de inmediato usando las escaleras. Esta decisión fue una decisión que salvó decenas de personas, decenas. A las 8:47 de la mañana, el presidente de Estados Unidos, George Bush, estaba por entrar a un salón de clases de la escuela primaria Emma Brocken en Sarasota, Florida, cuando obviamente le informan que un pequeño avión de 2 motores había chocado contra una de las torres gemelas. Bush obviamente fue notificado de que aún no había más información disponible y decide seguir con su plan de leer libros con los niños. Obviamente se alarmó, pero pues le habían dicho que era un avión pequeño. Eso fue un tema que dio muchas controversias. Si bien, obviamente, a estas alturas, el segundo avión ya llevaba más de 20 minutos al tanto del secuestro, no habían registros de que otra agencia de Washington lo supiera, ¿no? Tampoco la Casa Blanca estaba al tanto de esto. A las 8:56, a 10 minutos del choque, en los pisos más altos de la Torre Norte, quedaban pocos lugares donde refugiarse por el calor. El fuego y el humo espeso hacía que las personas quisieran sobrevivir, ¿no? Quisieran poder salir de ese infierno. En ese momento se vivieron una de las imágenes más horribles para muchas personas, que fue ver a las primeras personas cómo empezaban a caer desde más de 300 metros de altura, cómo saltaban. Era una dimensión de terror. Quiero que se pongan en los pantalones de todas las personas que pudieron ver esto. Ver cómo una persona se tiraba con desesperación desde más de 300 metros
sino obviamente un destino feliz. A las 9:01, dentro de tanto caos en el centro de control aéreo de Nueva York, el segundo avión logra cruzar el cielo de la ciudad, ¿no? También sin inconvenientes, a pesar de que nunca había apagado su transpondedor y estaba lejos de su ruta. Nunca ellos apagaron el transpondedor, así que el control aéreo seguía viendo hacia dónde se dirigía el segundo avión, ¿no? Pero pues con tanta conmoción fue inevitable, ¿no? El gerente del centro de control de Nueva York nos dice: tenemos varios problemas en desarrollo aquí. Están creciendo mucho, muchísimo. Necesitamos trabajar con los militares. Estamos metidos en algo más. Hay otro avión aquí que puede ser un problema similar. Para cuando la información ya era posible decir que era un secuestro, llegó al centro de comando de Nueva York. Obviamente ya era muy tarde para actuar. A las 9:03 de la mañana, el segundo avión se estrella contra la torre sur, ¿no?, del World Trade Center, atravesando desde los pisos 77 al 85. Habían pasado tan solo 17 minutos desde el primer impacto en la torre norte, lo cual obviamente se convirtió en la mayor operación de rescate en la historia de Nueva York. Pasa a ser el doble de grande. Ya había sido demasiado grande la operación de rescate para la primera torre. Con el segundo avión ya era demasiado, demasiado grande para poder ser verdad. Liberty estaba bajando de las escaleras cuando el avión choca contra su torre. Ella nos cuenta: creo que llegué al piso 72 o piso 75 cuando sentí y escuchamos un ruido fuerte. Narra también ella en el memorial y el museo del 11 de septiembre. Nos dice: fue como si alguien tomara el edificio, lo sacudiera y lo volviera a poner en su lugar. Ella nos explica: me agarré del pasamanos muy fuerte para no caerme, pero mucha gente en la escalera ya estaba cayéndose. Liberty continúa el descenso junto a su jefe y otros colegas, creyendo que la torre norte se había derrumbado contra su edificio. Sin embargo, obviamente esto era mentira, ¿no? Millones ven en vivo cómo un segundo avión golpeó la torre norte. La idea inicial, obviamente, que había sido un accidente, ya había perdido sentido. Ya no existía. A diferencia obviamente de lo que sucedió con el primer avión, el segundo avión se inclinó antes del choque, ¿no?, dejando intactas partes enteras del edificio entre los pisos donde se impactó, ¿no? Una de las escaleras también permaneció asequible, al menos desde el piso 91 hacia abajo, ¿no? Pero el descenso obviamente no era fácil. El fuego, el humo, la oscuridad y el olor a combustible hacían la huida cada vez más difícil. En estos momentos, para que lo sepan, el avión había atravesado los pisos 77 al 85. Pero hay un tema que no hemos tocado, ¿no? Tema que fue totalmente loco y por eso se le llama también 11S. El 911, que es el centro de comando de emergencias, se desbordó. El servicio de emergencias telefónica estaba totalmente descabellado, ¿no? De una y otra persona que llamaba para decir que ambas torres estaban en llamas. Los directores del 911 aconsejaban a las personas en ambas torres que obviamente que permanecieran donde estaban y que esperaran a ser asistidos sin importar si se encontraban arriba o debajo de las zonas de impacto o si podían evacuar por su cuenta. Esto es algo muy triste de escuchar porque
En pocas palabras, el 911, que es el servicio de emergencia de Estados Unidos, les estaba diciendo que estaban a su cuenta, que esperaran a que, perdón la palabra, o se murieran o fueran rescatados. Los sobrevivientes de la Torre Sur, que lograron descender desde la zona del impacto o más arriba, no superaron las 2 docenas.